vamos a seguir analizando lo que es la diaria de la Argentina, los números, sube y baja el dólar, baja el riesgo país, cómo impacta en nuestro bolsillo. Y por eso tenemos a un economista del otro lado. Le agradecemos a Pablo Ferrari por su tiempo, con Mariela Fernández, Matías Rufete saluda y todo el equipo de La Primera. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pablo, ¿cuál es la primera sensación después del resultado electoral y de este sub y baja que decíamos está haciendo el dólar entre ayer y antes de ayer? Bueno, los números de las elecciones hablan por sí mismos en términos de resultados. Efectivamente, entre otros componentes está el económico. Uno puede, por ejemplo, rememorar las elecciones de 1995 en las que de alguna u otra manera Sí. se estaba validando en el plano económico un aspecto fundamental que era estabilidad o no estabilidad. Por lo tanto, me parece que ahí hay un punto central respecto del dólar, como esto no tiene que ver esencialmente con un fenómeno de percepción, digamos, de si gana uno, si gana otro. En esencia, lo que estamos viendo es que después de semanas en las que intervino el Tesoro estadounidense para que no se desmadrara el dólar, lo que vemos es una primera jornada donde baja. Esto podría haber ocurrido aún en el caso de que Javier Milei no hubiera tenido un triunfo, ¿no? Es un primer día, pero ya en un segundo día vemos que se impone la ley de la gravedad Sí. de la economía, comienzan a aumentar los tipos de cambio, economistas, sectores del propio establishment estadounidense piden un tipo de cambio más alto, también del establishment local, y lo que se espera en principio es para fin de año un dólar en ascenso que supere los 1.600, que se acerque a los 1.700 pesos. ¿Y eso puede tener un traslado extra a precios o ya no hay margen? Porque algunos políticos de un lado y del otro de lo que es la idea o la propuesta del gobierno marcan que, aun si subiera un poco más la divisa norteamericana, no hay margen a remarcaciones, aunque en contrapartida hay supermercados que ya tienen listas justamente con aumentos de precios. A ver, perdón, indefectiblemente va a haber un traslado a precios, quizás no tan grande como a veces uno presupone en otras circunstancias, porque como vos decís bien, no existe tanto margen para un traslado a precios y, por ejemplo, un comercio que no puede incrementar los precios que le envían, cierra, Claro, ¿no? Entonces, en lugar de aumentar, cerrás, claro. despedís empleados. Por lo tanto, una parte no es pasaje a precios, sino pasaje a recesión. Claro. Pablo, tengo una consulta. Ayer algunos especialistas, politólogos inclusive, dijeron, bueno, si Trump no apoyaba al gobierno, Milei no llegaba a fin de año. Ahora es el mejor momento de Milei, ya que va a tener un Congreso muy a favor. Pero digo, ¿es sustentable esto en el tiempo? ¿Qué pasa cuando Trump deje el gobierno estadounidense en 2028? Bueno, acá se abren todo un abanico de conjeturas. En primer lugar, efectivamente esa amenaza de Trump existió. Evidentemente una parte de la sociedad fue receptiva a tremenda amenaza. Y lo que uno ve es que este modelo, por cuentas de sumas y restas, no es sustentable. Ujú. Pensemos que si egresan más dólares de lo que ingresan, este modelo no es sustentable. En eso me parece que hay que focalizar. En cuanto a lo estrictamente, si querés, financiero, económico de la relación de Argentina con el resto del mundo. Después vamos a tener que ver un tema sustancial, que supongo que es el que nos preocupa más a todos, que es la sustentabilidad Claro. social de este modelo. Si la mayoría de la gente, cuando uno la escucha, entiende que viene deteriorándose su nivel de vida,
aunque valore la estabilidad, ¿cuánto más margen tiene esto? Porque está bien, hay estabilidad, pero vos vas perdiendo dentro de una estabilidad o estás en una situación estable en la que no te alcanza para fin de mes y bueno, yo pienso no hay estabilidad que valga, digamos. ¿Cómo? No hay estabilidad que valga, los precios pueden mantenerse igual, pero si vos no tenés plata o no tenés tantos ingresos como antes, se te va a complicar aún más llegar a fin de mes. Exactamente, y ahí, cuando la situación es estable pero no te alcanza, vos querés que suba el salario, querés que suba la jubilación, lógicamente, ¿no? Ahora, sí, Maru. Sí, no, dale. No, con respecto a que si la inflación va a cero y las paritarias están inclusive más atrás que la inflación, digamos, no va a haber paritarias en el 2026 porque se van a agotar los recursos básicamente para pelear por esas paritarias si van en consonancia con la inflación. Claro, y por ejemplo, para dar un segmento de la sociedad, ¿qué hace la gente que está endeudada y ya entró en mora? Claro. Porque no se llegó a una circunstancia social peor debido al crédito, pero mucha gente ya entró en mora y otra gente va a entrar en mora. ¿Y ahí qué se hace? Yo quería correrte un poquitito de esto que venimos dialogando para meternos de lleno en lo que es el presupuesto 2026. ¿Qué opinión tenés al respecto de que hay una intención por parte del oficialismo de llamar a sesiones extraordinarias? Claro, y tenemos un presupuesto acorde con lo que viene siendo el despliegue de este modelo, donde se reduce el gasto público y además pensemos que parte de lo que se está discutiendo de las tres grandes reformas que andan en danza, la laboral, la previsional y la tributaria se centra en reducción de impuestos, sobre todo a grandes empresas, digamos a las empresas. Ahora bien, entonces va a haber menos ingresos para el Estado. Por lo tanto, sí. Cuando uno habla de que no quiere el déficit fiscal, cosa que me parece buenísima, el problema es, bueno, vos reducís tus ingresos, entonces vas a tener que reducir tus egresos. Esos egresos que se van a reducir, cuando uno ve cómo está compuesto el presupuesto nacional, en primer lugar van a ser jubilaciones, por eso también la necesidad para este modelo de otro tipo de reforma previsional. Claro. Y por otro lado va a haber menos presupuesto para el Garrahan, menos presupuesto para las universidades. Digo, dos elementos que convulsionaron a una parte de la sociedad, sobre todo en los últimos meses. Lo firma Pablo Ferrari. Pablo, muy claro como siempre, te agradecemos por tu tiempo, un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes.